Buenos días, ¿cómo están? Soy Mónica Salmón, bienvenidos a Café Sin Ego. Estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado y es presencial, lo cual me da muchísima alegría. Raúl Mondragón, abogado financiero, bienvenido a Café Sin Ego, ¿cómo estás? Gracias, Mónica, encantado de estar aquí. Yo también, oye, y además quiero decirte que hace un año, o sea, casi un año que no hago una entrevista presencial, entonces me siento como que rara. Qué padre. O sea, bienvenido a Café Sin Ego. Cuéntanos, Raúl, ¿qué haces? Soy fan del programa. Yo soy abogado financiero. He trabajado en empresas y en despachos. Actualmente miembro de la firma Hernández de la Rosa y pues muy interesado en estos temas actuales, ¿no? que están teniendo tanto impacto en lo legal en México, pero vamos, con todo este tema de práctica diversa. Okay. Que en la pandemia pues, uno se ha tenido que reinventar. Claro. ¿Cómo te has reinventado? ¿Cómo se reinventó un abogado en la pandemia? Pues fíjate que recurrí, acudiendo aquí a tu tema de expertise, a la literatura, a escribir. Pues llevo mucho tiempo escribiendo una novela, logré terminar un compendio ahí de cuentos para el premio Agustín Yáñez el año pasado, en el que participé, y sobre todo artículos de actualidad y de temas que pues en estos... Semanales, publica semanalmente. Así es, que es todo un tema, ¿eh? El tema de la publicación semanal te exige, yo no sé cómo le haces con tanto tema en tus redes, ¿no? Cuéntanos, ¿sobre qué escribes? Pues un poco lo que se va dando, digamos, en el escenario político, jurídico, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos ahí en la siguiente entrega o colaboración de esta revista que se llama Misión Política, tratamos de darle pues, un giro legal a las cosas o jurídico, y estamos hablando de la regulación, esta iniciativa para regular las redes sociales que está teniendo tanto impacto en el debate nacional, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero me encantaría como abogado que nos dieras tu punto de vista, porque hoy todos dependemos de las redes. Entonces, ¿nos podrías como decir qué está permitido, qué no está permitido, qué es lo que están haciendo, de qué se trata? Este tema yo te diría que se dejó crecer por ser un tema privado, de naturaleza privada, como muchas empresas que de pronto han cobrado esta relevancia y se vuelven mamuts desde el punto de vista corporativo. Un poco se desata, o lo que se habla, digamos, del origen de la iniciativa es esto de la censura supuesta que le hacen a Donald Trump con Twitter. El tema de Twitter, cuando le suspenden la cuenta. Al parecer eso en los legisladores nacionales causa... ¿no? Y el mismo presidente una expresión de extrañamiento, y buscan meterse un poco a regular sobre todo estas conductas unilaterales por parte de las empresas. El tema aquí es que la esfera es privada y tú consientes, ¿no? en ser un usuario de estas redes con sus reglas, ¿no? Tú consientes en que tus datos y tu información sea... Sí, hay un contrato que nadie lo lee, o sea, que todos le ponemos acepto, pero nadie se detiene. ¿Qué dice ese contrato? Al final, pues que realmente las reglas, ¿no? entre particulares, pues las establecen ellos. Evidentemente tienen una obligación de vigilar por tus datos personales, por tu información, pero sobre todo ahora el concepto, yo te diría que está en entredicho, es el tema de la identidad personal, ¿no? Tu identidad es lo que está ahí en juego, pero tú consientes en hacer muchas cosas públicas y en estar, digamos que en las redes, ¿no? de manera abierta, comentando. Hay un tema de, ¿no? tu libertad de expresión, tu derecho a ser escuchado, a expresar ideas, y yo creo que esos son los límites, ¿no? Cuando empieza, se habla mucho de esta noción en el derecho de que cuando, digamos que tu libertad o tu derecho llega hasta donde empieza el del otro, ¿no? Entonces, mientras tú no afectes o no hagas algo negativo para otra persona, pues en teoría dentro del rango de lo lícito tú puedes expresarte y hacer lo que gustes, y estas redes pues de pronto pueden considerar que alguna expresión atenta, ¿no? al bien común, contra alguien, etcétera, y entonces o incita a la violencia o hace apología del delito, y entonces ahí es donde sienten que tienen este deber también pues de censurar, ¿no? Y creo que es debatible, y creo que hay temas. Hay un documental muy famoso de El dilema de las redes sociales, que yo creo que ataca muy bien, además con insiders, ¿no? el tema, y te das cuenta que cuando tú estás de pronto buscando algo en Google y que tu siguiente
entrada a Instagram, te sale un producto que estabas buscando, es como si te leyeran la mente, ¿no? Claro, Y es un poco lo que hacen, ¿no? O sea, están como, va la publicidad ya completamente dirigida a tus necesidades, a lo que tú quieres. Exactamente. Okay. Y lo que dice este documental es que es muy diferente si tú y yo googleamos algo, a ti te va a salir algo y a mí otra cosa del mismo término, ¿no? Porque evidentemente pues quieren ser empáticos a lo que tú buscas. Entonces es un tema complicado. Yo pienso, la verdad, que se vuelven estas empresas, por esta esfera de lo privado, se vuelven, pues de alguna manera incluso, es muy difícil lograr su acotamiento, porque pues tienen todos los recursos, porque son globales, porque están, ¿no? con un lobbying muy importante en todos lados. Entonces debe ser muy debatido, se deben escuchar realmente todas las opiniones de expertos. Yo creo que en eso el senador Monreal, por ejemplo, ha sido atinado en abrir el debate, ¿no? En no imponer, pero pues habrá que ver cómo se da al final el proceso legislativo, pero sí creo que pues hace un parteaguas. Yo creo que también tenemos que ver hacia dónde va el rumbo del mundo, y el rumbo del mundo pues no es acotar a estas empresas, sino dejarlas ser. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Eso iba. ¿Por qué limitar la libertad de expresión? Exacto, yo creo que es una libertad que no puedes por natura limitar. Entonces el entrar en un tema de regulación como se está proponiendo y demás, pues tiene que ser muy cuidado, porque si no simplemente lo vas a hacer inoperante, ¿no? Y vas a darle además a los actores de este tema, les vas a dar herramientas pues para impugnar cualquier cosa que quieras hacer. Ya se habla... Y llevarlos... Yo creo que lo peligroso de la censura es que muchas veces puedes dirigir a la población hacia cierto lugar, o sea, manejarla. Así es. Entonces, es una realidad mexicana que yo creo que no queremos nadie. Ya se habla, incluso ya se ha apuntado a que uno de los temas que se está planteando es que el Tratado de Libre Comercio de México, ¿no? El acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, te impide incluso hacer esto, ¿no? Hay un tema de trato nacional, hay aranceles o digamos temas comerciales en estos asuntos de comercio electrónico que no están imponiendo en los otros dos países, y que tú no puedes actuar diferente. Eres firmante de un tratado, por decir un ejemplo de contrapartes que de alguna manera te van a protestar y que te vas a meter en un escenario de posible incumplimiento son iniciativas que tienen muchas repercusiones y que hay que tomarse en cuenta, ¿no? Antes de adoptarlas. Oye, pues muchas gracias por esa parte. Al contrario, encantado. Ya estamos a la mitad. No, ahí vamos. Quiero saber esta parte del abogado que de pronto se encuentra en una pandemia y hace una novela. ¿De qué va tu novela? Fíjate que son muchos años, ya no quiero ni decir cuántos, pero yo creo que también el arte no lo apuras, ¿no? Y me he visto en muchas circunstancias, me he impuesto este tema o esta finalidad o meta de terminarla. Por ejemplo, viví en Nueva York 1 año y medio y dije... ¿Trabajaste en JP Morgan? Estuve en JP Morgan, después allá en Nueva York estuve en un despacho en Cleary Gottlieb como abogado foráneo, asociado foráneo, y pues yo dije, aquí viviendo solo y ¿no? teniendo todo el tiempo del mundo, tú piensas, pues la voy a terminar. Y yo, por supuesto, fue el año que menos escribí. Me puedo imaginar. Pues la verdad es que son muchos años, pero bueno, el tema de la novela, en la boda de una prima que se casa con un vasco, conozco al suegro de mi prima y platicamos pues hasta que incluso todos se fueron a bailar y regresaron, y yo seguía con él tomando vino con el suegro, tomando un viejazo, ¿no? Que en paz descanse, que tenía un nombre tantito vasco, que se llamaba Martín Barinaga Rementería Ebusquiaguirre. Y con él tomamos varias botellitas de Rioja, que eso sí aceptaba, siendo muy nacionalista vasco, aceptaba que los españoles hacían buen vino. Y me platicó su historia, me dijo, oye, me dice tu prima que te gusta escribir, te voy a contar una historia a ver si la escribes. Y bueno, me enamoré de su historia, que de eso va la novela, de 9 vascos que cruzan, escapando de la dictadura de Franco, cruzan el Atlántico, salen, digamos que en una procesión de la Virgen del Carmen, sigilosamente hacia las Canarias, y logran, después de 92 días, llegar a Veracruz. No marinos, tenían cierta noción, 2 de ellos eran ebanistas navales, pero sin instrumentos, sin tecnología, en 1950, 49,
pues lo que hacen realmente es una proeza. Y realmente la novela, la historia que se cuenta en la novela es lo que sucede en esos días, en esos 3 meses, digamos, en el mar. ¡Qué maravilla! Es interesante. ¿Y la cómo? convivencia humana cuando es forzada, ¿no? ¿Y ya la terminaste? Estoy a punto. ¿Estás a punto? Serás la primera que se entere. Por favor, para que me la des y yo se la dé a mi editora, que Encantado. segura nos está viendo, Encantado. para que ya tengan una novela. Ya tienes el nombre, no nos los digas, hasta que la tengas registrada como buen abogado. Exacto. No nos las digas. En derechos de autor. Y en derechos de autor, no nos las digas. Escribir, ¿qué ha sido para ti? Es este mundo, digamos, que te permite... Me gusta mucho una frase de Vargas Llosa, ¿no? Que habla de los seres que somos con deseos e intenciones y posibilidades de vivir 1000 vidas, ¿no? Que de alguna manera están acotadas en una. Entonces esto es lo que yo creo que este es el mundo que te abre la literatura, esta posibilidad infinita de la vida. Es lo que me apasiona, digamos, de ella. Te apasiona. Y tengo entendido que tienes una anécdota maravillosa literaria. Cuéntanos un poquito. Sí, aquí yo creo que te ha pasado, sobre todo a ti, ¿no? Como escritora, que debes de ser experta en estos momentos donde de pronto tu inspiración alcanza niveles altos y luego de pronto no tanto y te cuestionas, ¿no? El mismo tema de escribir, porque es una labor solitaria y es una labor, muy celosa, ¿no? Y en algunos de esos momentos donde yo, digamos que dudaba de la posibilidad de seguir escribiendo, me pasa algo que me renovó estos votos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, dudaste de pronto, ibas a ser escritor y dijiste voy a ser mejor abogado. Sí, y pensaba que no tenía tiempo para todo, para las dos cosas, ¿no? Que pues, la verdad... Pero sí fue una forma de cuestionamiento, decir, me voy a dedicar solo a escribir. Sí, sí. Okay. Sí, lo he pensado varias veces, sí. Ah, y ahora en la pandemia, pues también claro, dices, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, sí, me gusta mucho. La verdad es que yo creo que mucha gente que nos gusta esto, si pudieras en algún momento solo hacer eso, ¿no? Estar por supuesto, pluma, claro. sería muy, muy padre. Pero bueno, evidentemente el derecho, por ejemplo, pues si tú ves Vargas Llosa, García Márquez, todos estos escritores han tenido un background jurídico que nunca te estorba, ¿no? Por supuesto. De entrada aprendes a redactar, aprendes claro. al detalle, Una al ortografía perfecta, claro. Sí, somos picky en eso. Y me llega un día un mensaje que me dejan en el teléfono de la oficina, una grabación de un tío que me dice, oye, pues ya sé por qué no te encuentro nunca, porque seguramente estás conspirando entre generales y yo no le hallo sentido al mensaje. Y me dice, te estoy mandando algo. No entendí nada. Se volvió dije, loco. el tío perdió, ¿no? La razón. Y me dice, te estoy mandando, al final me dice, te estoy mandando un propio con un paquete para que lo veas. Y platicamos. Me llega el paquete y era este libro de La silla del águila. Estoy hablando de 2003. De Carlos Fuentes. Y yo veo, empiezo a ojearla. No me acuerdo si traía algún post-it o algo. Pero veo que uno de los personajes es el general Mondragón von Bertram, ¿no? Y pues esos son mis apellidos y yo dije, te aseguro que no son comunes, ¿no? Claro, sí, no es de hecho, nada mis común. hermanos y yo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y dije, pues a lo mejor no creo que se haya gastado la broma de mandar a imprimir algo nomás para la broma, pues, de Alfaguara, ¿no? De Alfaguara. Entonces le hablé. Que es de Penguin Random House. A mí, cierto. También podemos ganar ese premio en la primera concursada. Me parece muy bien, nunca se sabe. El escritor tiene que ser... por supuesto. ¿no? Digamos que no vanidoso, sino realista. Me parece muy bien. Y bueno, total que busco a mi tío y le digo, oye, ¿qué es esto? Y me dice, pues acaba de salir esta novela, tal, y yo la verdad no recuerdo conocerlo, ¿no? Porque es un tío bastante socialito y demás, y no lo conocía. Entonces, de alguna manera, logro a través de una abogada que trabajaba conmigo y que conocía gente en la editorial, me ofrecen hacerle una carta, y hacerle llegar una carta a Carlos Fuentes, ¿no? Y le escribo y le digo, oiga, sabrá usted que es un apellido, o la combinación es privativa de mis hermanos y el apellido, sobre todo el de mi madre, pues es muy poco común, etc. Y para mi sorpresa, me contesta de puño y letra Carlos Fuentes un mes después, y me manda una carta donde luego nos de prestas entrada, una foto de la carta, por supuesto, para que también la subamos. Encantado, claro. Qué maravilla. Sí, es un documento pues muy padre porque tiene...
con su ex libris, con su papel, y de puño y letra, que eso es lo interesante del documento, ¿no? Porque, claro. Como que con este tema de la tecnología, pues tú pensarías que muchos escritores a lo mejor escriben, te mandan un mail, ¿no? Y él, puño y letra, me costó incluso un poco, es legible, pero bueno, no es de doctor. Bueno, también era abogado, entiendo, tenía ciertos estudios jurídicos, escribía más o menos, tenía mejor letra que los médicos. Sí, claro. y bueno, algunos, no todos. Y bueno, me escribe y abre la carta diciéndome, estimado amigo, muy estimado amigo, me atrevo a llamarle así porque llevo 2 años viviendo con su nombre en la mente. ¡Qué maravilla! Y lo segundo que dice, que es cuando pues, me confirma con esta intención de seguir escribiendo, me dice, su carta me ha originado temblores literarios. Y yo dije, si le puedo causar temblores literarios a Fuentes, tengo que escribir. Claro, ¿no? Me estoy desperdiciando. Exacto. ¡Qué maravilla! Exacto. Entonces te explica, o sea, que ha sido un personaje que ha estado, pero ¿de dónde? ¿De dónde Carlos Fuentes sacó tus...? Y entonces en la elaboración del tema me dice, sabrá usted que yo estuve en una prepa Morelos, que entiendo que en ese tiempo era pues de las más solicitadas, y él era menor que mis tíos. Mi tío tiene un hermano gemelo, y me dice, yo recuerdo a unos gemelos von Bertrand. O sea, él sí conocía a mi tío y mi tío a él no lo ubicaba porque era más chico, pero él ubicaba a los gemelos y se acordó del nombre toda su vida. ¿Y le gustó? Le gustó y dijo, le quise dar el personaje el general Mondragón von Bertrand, que le pone de nombre de pila general, o sea, no le pone un nombre, no que esto sea más interesante porque entonces ya no tienes un nombre que diferenciaría, o sea, es totalmente el general Mondragón von Bertrand. Y lo nombras de Raúl. Tú lo nombras de Raúl. Yo, bueno, es mi seudónimo, claro. otorgado por el señor. Y bueno, y lo que me explica es, yo me acuerdo mucho de ellos, y al secretario de la Defensa, que esta novela es epistolar, ¿no? Es muy interesante porque son pura carta de un personaje a otro. Lo que pasaría en 2020, ¿no? Así es. Okay. Muy interesante. Y platica, y me dice, bueno, al final le quiero dar este carácter como prusiano, como militar, ¿no? Y pienso en el apellido von Bertrand, me acuerdo de esos gemelos, y le pongo esto, y pienso en el pero además fue lo primero que pensó para el tema prusiano, pero dice, bueno, tiene que haber esta combinación, ¿no? Para darle este tema local, mexicano o español, o la raíz española, y el Mondragón lo piensa por el general Manuel Mondragón, ¿no? De la escena trágica, el que inventa el mosquetón y esta arma de repetición, un militar destacado, que bueno, su error fue el bando que tomó en el tema de la escena trágica, pero vamos, es un personaje histórico sin duda, y bueno, pues tocayo de apellido, a lo mejor cierta filiación ahí, que luego hay varias ramas de la familia, pero digamos que realmente se vuelve un tema de absoluta coincidencia literaria, ¿no? Qué maravillas, qué coincidencias literarias espectaculares. Tú, en tu novela de ahora, ¿estás metiendo cosas tuyas? ¿Te pones en la novela? Pues yo creo que siempre expresas, ¿no? Siempre expresas pensamientos. Es muy difícil realmente volverte un narrador objetivo, ¿no? Se vuelve siempre, yo creo, subjetivo. Y lo haces a lo mejor a través de un personaje con el que te identificas más, o al que quieres avanzar en temas o posicionar y demás. Pero trato de pensar que no, que invento esta realidad paralela. Y personajes que tienen su propia voluntad. El cuento es muy difícil. ¿Cómo has logrado tantos cuentos? Ahí fue un poco trabajar contra reloj, ¿no? Para llegar, que te decía justo que no se apresure el arte, y pues yo creo que en esto cometí un error, pero mi intención era buscar participar y empezar a hacer esto, ¿no? de manera más formal, por decirlo así. Y vamos, de los 4 abuelos hay unas historias familiares muy padres, entonces yo creo que había mucho material, ¿no? De dónde, y después yo creo que es un poco, quizá a mí me ha costado más la novela por todo lo que implica la cantidad me gusta mucho una definición en un pequeño libro que además compré en una librería antigua en Nueva York o en Londres,
pero un libro muy chiquito que dice el arte de contar historias, ¿no? Y la diferencia que hace al definir la novela y el cuento, el short story y la novela, dice, la novela es como una capilla, digamos, que estás viendo en la campiña, y que se ve desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces tu nivel de detalle, de narración, ¿no? De esta argumentación muy detallada, tiene que ser, vamos, con mucho detalle. Y al contrario, dice el cuento, el short story, es esa misma capilla, pero vista desde fuera, y entonces estás contando una realidad pues, que es un poco más simple en cuanto al detalle, ¿no? Y yo creo que no me ha costado trabajo hacer cuento, me identifico mucho con el género. A lo mejor es más compleja para mí la novela. Por eso no ha acabado. Por eso no has acabado. Sí. ¿Qué tan exigente eres como abogado en tu...? Muy. Exacto. Muy, y leo y releo y demás, entonces llega un momento en que tienes que fluir, me imagino. Por supuesto. Hay que tomar distancia a veces, si no, no se suelta. ¿Te corriges? Sí. Okay. ¿Te juzgas? Sí, soy perfeccionista. Y fíjate que en muchas cosas no, y yo creo que muy relajado en las cosas, pero en eso sí. ¿Compartes tus escritos? ¿O? No, hasta a lo mejor un grado ya muy avanzado. Cuando yo estoy convencido, ahí los enseño. Cuando escribiste para el concurso, cuando uno escribe con un fin, hay un cierto temor. ¿Lo sentiste en el proceso literario? Sí, sobre todo a la famosa página en blanco, que yo nunca he tenido eso, ¿eh? Yo siempre tengo inspiración. Siempre. Siempre. Me acuerdo mucho de el mismo Fuentes, a raíz de esto de la carta, lo vi alguna vez en un evento donde presentó un libro, no la hacía el águila, el siguiente, me parece, ¿no? Porque había salido, en la carta dice que va a salir y entonces me invita a este evento y lo veo y platico con él un poco. ¿Te acercaste para decir? Sí, por supuesto. Y le dije, soy el general Mondragón. Y me platicó un poco que él se sentaba a escribir diario, o sea, a leer 4 horas y escribir 4 horas. Y evidentemente leía pues, a cierto ritmo, y eran 4 horas un montón, ¿no? A leer. Pero al escribir, él decía, y si escribo una línea, o una página, o un capítulo, son 4 horas que le dedico, es una disciplina. Lo mismo decía Agustín Yáñez. Que no se levantan de la silla. Agustín Yáñez era abuelo, el que fue gobernador de Jalisco y escritor de Al filo del agua, un tipo con una literatura muy, muy padre. Era abuelo de una amiga mía, la abogada que me contactó con esta gente para hacerle llegar la carta, que es otra historia y que se entrelaza. Y él también era un tema de disciplina diaria y de se levantaba a no sé qué hora de la mañana, creo que a las 5 de la mañana, a escribir por lo menos 2 horas diario. Y a lo mejor pues eso es lo que, como en todo, ¿no? La disciplina. Yo ahora, lo más temprano que me he levantado nunca ha sido ahora con el otro tema en el que he buscado en la pandemia es el ejercicio, que ha sido positivo, ¿no? Con esto de la salud que se vuelve tan relevante. Me metí al 54D y ahí estamos. Wow. Pero a las 6 de la mañana es durísimo. A las 6 de la mañana. Sí. Empiezas el día ya muy activo. Yo quiero hacerte una pregunta. A mí me llama mucho la atención porque veo en Instagram es como un grupo, ¿no? Sí. O sea, es una secta positiva. Yo quería decirlo. Pero no como la de los documentales recientes. No. Este es bueno. No como Nexo. Okay. Nuestro Vanguard es más light. Okay. Pero es impresionante porque he visto que tienen un grupo muy fuerte. Sí, se vuelve familia deportiva, un tema que realmente sí tienes, yo creo, que tener cierto grado. No es lo mismo que ir, no sé, a comando, a hacer ejercicio, o irte, o una clase de algo. Siento que 54 forma, como sus grupos son muy sólidos. ¿A qué se debe? Así es. Yo pienso que es realmente un ejercicio muy, muy fuerte, muy exigente, entonces necesitas ese ánimo de grupo como para impulsarte y sientes esa camaradería permanente de estar unos ¿no? jalando a los otros y empujando y además reconociendo y además... Entonces se vuelve... Hay un sticker muy padre que viene por una playera realmente. La frase pues es que unidos somos más fuertes, ¿no? Y ese tema de labor de equipo cuando estás haciendo un ejercicio que claramente es muy personal porque realmente estás tú exigiéndote a ti y compitiendo contra ti mismo de ayer y no hacia mañana,
pues sí lo haces en un grupo que se anima y que te da ese sentido de pertenencia y ese... yo creo que utiliza una psicología interesante y es gente siempre pues muy positiva, o sea, para levantarte a las 5 de la ¿Cómo mañana. lo logras? 5 de la mañana te levantas. Sí. Ok. Sí, mi señora tiene un rol importante, casi militar en el tema. Pero bueno, ahora ya lo hago con gusto. ¡Qué maravilla! Sí, pero vamos, para mí fue complicado. Sí se me hace muy temprano. Ahora, la inyección de endorfinas, empiezas el día muy positivamente, ¿no? Y sí, a lo mejor necesitas brownies proteínicos y cosas. Y te duermes temprano. Y me duermo temprano. A mí me cuesta un poco dormir temprano. Entonces ahí, y tengo todavía niños chicos y demás, entonces... ¿Y dónde escribes? O sea, ¿en qué momento? Y me gusta ver series. Ah, no, demás, bueno. Entonces, y, bueno, ahora me cuesta, claro, digamos que empezamos a hacerlo online y pues ahí tenías este tema de pues, no salir y tenías más tiempo, ¿no? Ahora pues ya tratando un poco con todas las precauciones y demás, pero saliendo un poco más, pues buscas momentos que de pronto tienes no sé, esperando, ¿no? Una reunión y tal, pues siempre tengo un cuaderno y anoto. Pues ahora el celular, tienes ahí las notas, pues, le robas tiempo al tiempo. Oye, ¿cómo podemos leerte todas las semanas? ¿En dónde te encontramos? Sí, con mucho gusto ahí te voy a dar mis redes sociales y tengo de estos WordPress que he subido algunos cuentos y algunos artículos y demás. En Misión Política pues es una revista semanal, ¿sí? Y por ahí te voy a hacer llegar también los links y demás. Va, perfecto, para que los tengamos aquí. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Que nos quieras dejar en Café Sin Ego? No, te felicito realmente porque yo creo que son en este uso de la tecnología, ¿no? Que ahora platicábamos en el tema inicial. No cabe duda que cuando la tecnología funciona, ¿no? Generalmente pues es para bien, ¿no? Y estos mecanismos que hemos tenido en la pandemia de explotar el Zoom y tantos foros que antes pues no eran tan comunes, es algo de lo que tenemos que ver de manera positiva, ¿no? Y creo que eso es lo que nos deja, digamos, esta pandemia, pensando positivamente que ya estamos entrando en la pospandemia, que en todo, incluso cuando no se ve, hay algo positivo, claro, hay algo que rescatar. O sea, ves el vaso medio lleno. Siempre. Siempre. Sí. Qué increíble, Raúl. Pues muchísimas gracias. Encantado. Y vamos a poner todos sus links para que puedan entrar a sus cuentos y te puedan leer. Gracias. Y esperamos la novela pronto. Me apuro. Pronto. Ok, gracias. Muchísimas gracias. A ti. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos por vernos aquí en Café Sin Ego.